La entrevista. La entrevista. Y bueno, es un gusto saludar al columnista de Milenio, Carlos J. Guízar. Muy buenos días. Hola, Selen, ¿cómo están? Muy buen día y buen día a todo tu auditorio. Bueno, pues tenemos una semana de que Andrés Manuel López Obrador, bueno, el día de mañana se cumple una semana de que el presidente Andrés Manuel López Obrador toma la protesta, pero bueno, también culmina un gobierno de Enrique Nieto del PRI, una fracción que, bueno, se ha visto disminuida en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. ¿Qué dejó este gobierno? Pues bueno, aquí es importante hacer un corte de caja. Si queremos analizar cómo es el desempeño del nuevo gobierno. Y pues bueno, no es algo sencillo lo que le deja el expresidente Peña Nieto al presidente López Obrador, digo, porque parece que más bien le dejó el tigre de la rifa, y les explico por qué. Por ejemplo, en temas de seguridad y violencia, el expresidente de la República, Peña Nieto, termina su sexenio con casi 150,000 homicidios dolosos, que es la cifra más alta que ya hemos tenido en toda la historia de nuestro país. Pero además, lo más grave aquí es que cada mes se volvía el más violento de la historia, mes con mes, ¿no? Entonces, pues ahí vemos la violencia a la alta. Pero bueno, también aquí uno de los problemas centrales que tenemos en nuestro país es bueno que cada 2 horas desaparece una persona en México. Digo, en el caso particular, pues naturalmente como lo que sucedió desgraciadamente con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero también aquí lo que vemos, pues bueno, es que deja el sexenio con más de 37,485 casos registrados de desaparecidos. Entonces, pues bueno, en temas de seguridad, ¿no? Y aquí las más vulnerables de manera particular pues son las mujeres, ¿no? Y aquí el tema gravísimo que lo marca la ONU continuamente, que 9 mexicanas son asesinadas cada día en nuestro país, ¿no? Entonces digo, son cifras de verdad alarmantes en cuestión de seguridad, pero también, por ejemplo, los comunicadores, otro de los temas, ¿no? Asesinaron a 47 comunicadores en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, pues bueno, vemos una situación de seguridad gravísima que le hereda al próximo gobierno, pero no solamente es ese tema, ¿no? Ahí cuando nos ponemos a ver otros, pues vemos qué pasó, por ejemplo, con la deuda. ¿Qué deuda le deja a López Obrador? Y pues bueno, aquí está gravísimo, ¿no? Lo que vemos es una deuda de 10.15 billones de pesos, que es la más alta de la historia. Pero además de eso, nada más para darnos una idea, en el próximo año, en 2019, el gobierno de López Obrador, tendrá que pagar 700,000 millones de pesos solamente de los intereses de esa deuda que le heredan. Entonces, pues naturalmente, pues eso le va a complicar ahí el tema del endeudamiento y pues va a tener que ser mucho más responsable con sus finanzas, a diferencia de lo que lo hizo Peña Nieto los primeros 4 años y que ahorita estamos pagando todos como mexicanos. En cierta forma va a ser como la cruda la va a tener que pagar de una mala administración, la va a tener que pagar el presidente López Obrador, ¿no? Y bueno, en tercer punto, que también aquí es importante mencionarlo, ¿qué condiciones deja en cuestión de combate a la pobreza? Vivimos en un país sumamente desigual, en el que el acceso a las oportunidades pues vemos que son muy disparejas, ¿no? Y pues bueno, aquí para darnos una idea, 50 millones de mexicanos, a 50 millones no les alcanza con lo que ganan para comprar la canasta básica. Entonces, ¿y qué quiere decir esto? Que también nuestro poder adquisitivo, lo que nos alcanza para comprar, el poder adquisitivo bajó 80% en 30 años. Entonces, pues bueno, vemos aquí que no solamente las desigualdades, sino que además el dinero nos rinde menos, ¿no? Y pues bueno, aquí otro de los temas que tiene que ver con acceso a oportunidades, que alrededor de 24 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud, ni privados ni públicos. Entonces, por eso es cuando ahorita el gobierno de López Obrador anuncia lo importante que tiene que ser que el IMSS tome el Seguro Popular y que se empieza a meter mucho más en esos temas para garantizar el acceso a la salud, pues resulta un anuncio importante, especialmente porque el acceso a la salud representa un problema para muchos de los ciudadanos y para poder acceder a una vida mejor, ¿no? Y pues bueno, y lo más grave aquí, de los programas sociales, pues bueno, naturalmente estuvieron vinculados a muchas situaciones de corrupción. El gobierno de Peña Nieto, lo vimos con la estafa maestra, lo vimos con todos los recursos que coincidían, que se perdieron en la gestión de Rosario Robles. Y pues bueno, aquí vemos un dato preocupante, ¿no? Que buena parte de 8 de cada 10 programas sociales de Peña Nieto no cumplían con las funciones para las que fueron creados.
Entonces, pues bueno, vemos un escenario muy complicado que le deja Peña Nieto al presidente López Obrador. Y pues bueno, como les decía, pues a fin de cuentas se sacó, o más bien le deja al tigre de la rifa, pero aquí algo que es algo positivo dentro de todo este escenario que pinta muy complicado, es que para empezar, López Obrador pues tiene un consenso muy grande en la ciudadanía, y lo vimos hace unos días precisamente después de su toma de protesta en el propio Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Pero más allá de eso, pues bueno, en las elecciones anteriores, gana el Congreso, gana el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, tiene mayoría, pero además también tiene mayoría en buena parte de los congresos locales, y además algunos gobernadores. Entonces, pues bueno, es un escenario que le va a permitir tener cierta soltura, y también, pues bueno, unas condiciones en ese sentido, a pesar de lo negativo que le dejan, las condiciones políticas y sociales tiene todo para poder realizar muchas de las promesas que hizo en su campaña. Favorecedor, y bueno, pues en una especie de luna de miel estará Andrés Manuel López Obrador durante sus primeros meses de gobierno. Sí, así es, digo, a fin de cuentas, ese beneficio que tiene, un beneficio muy grande social, pues bueno, le va a ayudar para poder estar como trabajando de una manera mucho más directa. Y además lo dije desde un principio, ¿no? Ténganme paciencia. Y en ese sentido yo sí pienso que muchos de los ciudadanos le van a tener paciencia, porque naturalmente, pues, y desgraciadamente, pues buena parte del país vivió las malas consecuencias de un gobierno muy alejado de los ciudadanos, ¿no? También. Carlos Guízar, maestro en políticas públicas, ¿cuál es su opinión respecto de lo que pasa el día de ayer con los pronunciamientos del aeropuerto de Santa Lucía y el del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Por una parte, el secretario de Turismo dice van a dividirse los vuelos, uno será internacional y otro será nacional, y por otra parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes dice esto no es así. Bien, ahí es importante, y eso tiene que ser, yo creo que una de las prioridades del gobierno entrante, es precisamente lo que se quería, ¿no? Que solamente hubiera un área que sacara toda la información. Y ahorita lo que estamos viendo, y eso sí es algo que le puede pegar, y sobre todo pegarnos también en la credibilidad, ya como país, que una institución diga una cosa, otra institución diga otra, y el presidente acabe diciendo otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tienen que homologar, y pues a fin de cuentas, el tema del aeropuerto ya se tiene que definir como tal, porque cada día tenemos una declaración distinta. Entonces, es importante también para darle certidumbre a los propios mercados, a los propios inversionistas, de saber qué va a pasar con eso, y que haya una homologación del propio discurso del gobierno de México, ¿no? Pues muchas gracias por su opinión. Pues muchas gracias a ustedes, y pues les agradezco siempre el espacio, y espero que tengan muy buen día. Gracias, Carlos Guízar, politólogo y también maestro en políticas públicas, columnista de Milenio.